Dios les bendiga. En esta hermosa mañana les mando un saludo desde aquí, desde mi humilde hogar. Para los que no me conocen, mi nombre es Sonia. Tenía días sin subir nada a mi canal de YouTube, pero esta mañana quise conectarme con ustedes. Y el Señor puso en mi corazón desde ayer un mensaje que lo traía ya en la mente, donde nos habla acerca de los dones cuando el Señor nos regala. Este es un mensaje que la verdad quizás personas que están empezando a caminar con el Señor quizás no tienen conocimiento de estos dones que el Señor nos da, pero cuando ya vamos caminando día a día, leyendo su palabra, metiéndonos más con el Señor y el Señor nos va dando sabiduría, es un don que anhelamos. Y pues a muchos nos da el Señor ese don y a muchos quizás el Señor no se los da, no sé, es en el tiempo de Él. Bueno, en esta mañana les voy a compartir en Marcos 16, 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, si eres un creyente en Jesús, es tu derecho espiritual el poder hablar en lenguas. Dice Marcos 16, 17. Dice, el que cree en Jesús y fuere bautizado hablará en nuevas lenguas y echará fuera demonios. Este versículo de la Biblia que nos habla en Marcos 16, 17, nos habla acerca de los dones que muchas personas cuando venimos a los caminos del Señor, cuando somos bebitos, estamos empezando a caminar. Leemos la Biblia, todavía hay partes de la Biblia que no entendemos, pero ya cuando vamos leyendo, cuando vamos desmenuzando día a día la palabra del Señor, vamos leyendo la Biblia, escuchando alabanzas, el Señor cada día nos va dando ese amor, ese deseo de aprender más, de saber de su palabra. Entonces, este versículo de la Biblia en Marcos 16, 17, yo lo estuve desmenuzando, lo estuve leyendo. Y es algo, la verdad, que lo hablo por mí. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo no sabía que el Señor te daba dones de hablar en lenguas. Pero ya cuando fui leyendo la palabra de Él cada día, metiéndome más con el Señor, esto yo lo estoy hablando hace como 20 años atrás, porque como yo dije en mi video anterior, que yo me había alejado un tiempo de los caminos del Señor. Pero bueno, eso no viene al caso. Entonces, cuando yo ya fui caminando con el Señor, que fui leyendo más la palabra del Señor, ahí decía de los dones, hablaba de los dones, pero yo no sabía de qué don hablaba, de qué dones. Entonces, cuando yo fui bautizada en aguas, me acuerdo, fuimos bautizados ese día como unas 15 personas, entre parejas, matrimonios. Entonces, yo me acuerdo que todavía yo estaba casada con mi ex esposo, el padre de mis hijas. Y del grupo que fuimos bautizados, el Señor nos dio nomás a 6 personas el don de lenguas. Inclusive a mi ex esposo no se lo dio ese día. Me acuerdo que cuando me metieron al agua, todavía me acuerdo y me pone la piel chinita del gozo que siento en mi corazón, de recordarme. Nos metieron al agua y los hermanos empezaron a orar para ser bautizada en las aguas, porque yo no era todavía bautizada. Y fue cuando fui tocada por el Espíritu Santo con el don de lenguas. Ni yo mismo sabía lo que estaba pasando conmigo. Porque de un momento a otro, cuando me metieron al agua, cuando yo salí, mi lengua se empezó a enredar. Algo que yo no sabía lo que estaba pasando conmigo. Y fue cuando empecé a hablar en lengua. Y los hermanos que estaban conmigo me decían, hermana, déjelo fluir, deje que fluya. Y empecé a hablar en lenguas, mientras que cuando salí de las aguas. Y es algo tan hermoso, tan bonito cuando el Señor te bautiza con lenguas, porque sientes que te quema un fuego desde la boca de tu estómago hasta la coronilla de tu cabeza. Es una experiencia muy bonita. Y ayer que yo estaba aquí en casa, que llegué desde anoche, que agarré mi Biblia, porque mi Biblia también la cargo aquí en el teléfono, me puse a leer y escudriñar y encontré algo tan bonito que yo quería compartirlo. En Marcos 16, 17. Entonces, aquí nos dice, tu calificación para recibir el don de lenguas es creer en Jesús y ser bautizado en las aguas.
O sea, aquí nos está diciendo que lo principal que tenemos que hacer es creer en Jesús, creer en su palabra, creer en la misericordia, en lo que Él puede hacer en nuestras vidas cuando nosotros abrimos nuestros corazones para Él. Cuando Él viene a vivir en tu corazón, cuando Él viene a morar en tu corazón. No hay que complicarlo. Dios es un Padre bueno que le quiere dar buenos regalos a sus hijos. Y el hablar en lenguas es uno de los dones que es para todo creyente. Pero ¿cómo se puede recibir? Aquí la pregunta. Fácilmente. Prepara tu corazón. No puedes estar viviendo en pecado y al mismo tiempo esperar recibir lo santo de Dios. O sea, si estamos en pecado, si estamos haciendo las cosas mal, si estamos caminando con el Señor, supuestamente entre comillas, y todavía hacemos cosas que a Dios no le agrada, estamos en adulterio, en fornicación, en lascivia, en muchas X cosas, no vas a recibir ese don, este don de lenguas, como aquí dice. Tienes que caminar recto y si te enojas por cualquier cosa, el vecino de al lado te hace enojar y fácil sales de tus casillas. Son cosas que todavía tienes y que tienes que entregarle esa área al Señor. Entonces no vas a recibir tampoco el don de lenguas. Y aquí dice, abre tu corazón para recibir el don de lenguas como si fueras un niño. Quita tu mente de toda duda, mala enseñanza y temor. Es otra cosa también que nos dice. Recibe por fe. No lo analices y no lo razones. Esto no se recibe intelectualmente, se recibe por fe, como un niño. O sea, esto es todo por fe lo que recibimos. Mucha gente dice, oh, yo no creo en Dios, dice, porque a Dios no lo veo. El aire no lo vemos, el aire lo sentimos, así es Dios. A Dios no lo vemos, pero lo sentimos. Y por medio de su Espíritu Santo sabemos que Él mora en nosotros. Entonces así es. Así es también, así es el aire. Es una comparación que estoy haciendo. Dice, ora y pide al Padre. Dice, ora y pide al Padre. Es algo que tenemos que orar y también pedirle. Entonces, cuando ya el Señor te bautice en lenguas, dice, tu palabra dice que Jesús vino a bautizarnos con el Espíritu Santo en fuego y en poder. En fuego, en poder nos está hablando cuando el Señor nos bautiza, lo que ese fuego que sentimos desde la boca del estómago que sale y nos quema hasta nuestro tuétano de nuestro hueso, hasta nuestro cerebro. Ese es el fuego del Señor, el que aquí está hablando cuando el Señor te bautiza en lengua. Ese fuego que sientes que te quema. Dice, tu palabra dice que Jesús vino a bautizarnos con el Espíritu Santo en fuego y en poder. Dice, yo recibo mi fuego y mi poder directamente de Jesús. Dice, empieza a alabar a Dios y a darle gracias por el don de lenguas. O sea, cuando el Señor te bautiza en lenguas, tienes que empezar a hablar, dejarlo fluir, dejar que la lengua fluya. En el momento que el Señor te toca, que el Señor te bautiza con el don de lengua, tienes que dejarlo que fluya, que fluya, que fluya, hasta que sientas que, mejor dicho, porque eso sientes que te quema, que eso es algo, es una experiencia tan hermosa que no hay con nada para comparar. También dice, vas a sentir como si fuera electricidad correr de tu vientre. Dice, hasta tu lengua. Ese es el fuego. Vas a sentir que tu lengua se siente rara, fluye, y con eso suelta las palabras que se está formando en tu lengua, corazón y mente. Es cierto. Quita de tu mente que estás copiando de otra persona. Dice, solo habla por fe y el Espíritu Santo se va a encargar de tu idioma. Aunque suene bien raro al principio. Y una vez que lo recibas, ora en tu idioma todos los días para fortalecer tu espíritu. Ok, cuando nosotros somos bautizados con el don de lenguas, con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que dejar fluir las lenguas. O sea, porque si nosotros volvemos, como yo dije en mi video anterior, volvemos a caminar en nuestra vida que andábamos antes, el Espíritu Santo se retira de tu corazón. Y las lenguas ya no van a fluir, o sea, porque ya el Espíritu Santo se va de tu vida, desocupa tu corazón.
Entonces, cuando tú empiezas a orar que el Señor te bautice en lengua, tienes que dejarlo fluir, practicar tus lenguas, no dejarlo que eso se muera. Es algo muy hermoso cuando el Señor te bautiza con el don de lenguas, lo digo por la experiencia mía. Entonces, los que estamos caminando con el Señor y aún los que no caminan, yo les invito, les incito que cada día busquemos el rostro del Señor. No hay nada como caminar agarrados de la mano de Dios. Y los que aún no han sido bautizados con el don de lengua, si lo anhelan, síganlo pidiendo al Señor. El Señor se los va a dar. El día menos esperado, como dice aquí, que tenemos que estar bien limpios de corazón, no estar en pecado. También el Señor ve eso en nuestro corazón. Entonces yo les invito día a día que sigamos buscando el rostro del Señor, que sigamos caminando con el Señor. No hay nada más hermoso que buscar la presencia del Señor día a día. Y eso es lo que yo le pido a mí en mi vida cada día, Señor. Fortaléceme, dame fuerzas de seguir adelante, porque como yo les decía en mi video anterior, muchas veces nos llegan luchas y pruebas, enfermedades, pero si estamos fortalecidos en el Señor nos da la victoria. Entonces en esta mañana les digo a los que no han sido todavía bautizados con el don de lengua y desean que el Señor les bautice, no se desanimen, sigan pidiéndoselo al Señor. El Señor escucha nuestras oraciones y el Señor se los va a dar, y es una experiencia tan hermosa, lo digo por mí porque yo lo experimenté. Y cuando el Señor se los dé, síganlo practicando. Entonces ese es mi mensaje de hoy de la mañana que quería yo compartir, y les doy gracias a los amigos, a los hermanos en Cristo que me ven por mi canal de YouTube, que me ven por Facebook. Les mando un saludo, que tengan un día hermoso, que tengan un día fortalecido, que el Espíritu Santo acampe alrededor de nuestras vidas, y a los que vamos a salir a trabajar, que Dios nos lleve con bien y que Dios nos traiga con bien a nuestros hogares. Que tengan un hermoso día bendecido.